Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saluda vuestro servidor Andrés Martín Arrizaga en nombre de Iglesia Luterana Cristo. Les damos la más cordial bienvenida ahora a esta tercera sesión de estudio de la Iglesia, conociendo nuestro pasado para afrontar nuestro futuro. Hemos estado hablando de la Iglesia en los primeros 3 siglos, ya sea en las primeras 2 sesiones sobre su largo y penoso camino de martirizaje, en donde lamentablemente la gran mayoría de los cristianos murieron asesinados. Pero ahora quiero hablarles un poco en esta tercera sesión de cómo era la iglesia desde adentro. Y bueno, hablarles de un poco, en este caso, de la sencilla organización que tenían las iglesias cristianas. Cuando ya el cristianismo tenía su tercer siglo de existencia, bueno, en los 2 siglos anteriores se había demostrado que el evangelio es el poder para dar salvación a todo el que cree. El heroísmo de los mártires, el fervor común de todos sus seguidores, los argumentos irrefutables de sus apologistas y sobre todo la vida santa de los creyentes han hasta esa fecha producido en el mundo una impresión que todos los siglos y todas las persecuciones posteriores no han podido borrarse. El paganismo se siente entonces en aquella época amenazado, y la flaqueza se hace cada vez más evidente ante el empuje triunfal del Evangelio de Jesucristo. La lucha obviamente durará siglos, sin embargo, y los discípulos del Cristo crucificado continuarán dando testimonio de su fe y declarando al mundo que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el primer siglo y también en el segundo, las iglesias eran pequeñas agrupaciones de personas, incluso apartadas del resto de la sociedad. No existía en ellas un sacerdocio como en el templo de Jerusalén antes de que fuese destruido, sino una especie de gobierno mutuo semejante al que había en las sinagogas, que eran más pequeñas, antes de que el cristianismo dejara de estar dentro de las sinagogas. Los obispos y diáconos eran elegidos por el voto de los que eran parte de la iglesia. Para reemplazar a Judas, de hecho, se convocó a todos los hermanos y se pidió el consentimiento general. Cuando se eligieron los 7 diáconos en Jerusalén, toda la asamblea tomó parte en aquel tema. Para designar los ancianos se acudía al voto de los hermanos, y no hallamos ningún asunto que sea resuelto por una autoridad máxima y que sin tomar en cuenta la autoridad de los que estaban, o no la autoridad, sino la opinión y el deseo de los que estaban más abajo, ya sea en antigüedad como en membresía, como en edad. Entonces, los nacidos de las necesidades, a medida que éstas se iban dando, estos cargos tienen un carácter representativo y son ministros para servir y no un sacerdocio para dominar, que es lo que lamentablemente comenzó a suceder cuando la Iglesia católica tomó posesión de todo el poder. En las iglesias había profetas en el verdadero bíblico sentido de la palabra y predicaban, y doctores también que enseñaban. Pero todos los miembros tenían la libertad de hacer uso de la palabra cuando se sentían impulsados a dar algún mensaje espiritual. La igualdad, por lo tanto, de los pastores era absoluto. De hecho, los términos pastor, presbítero o anciano se daban a la misma persona y designaban un mismo cargo, como lo dice Hechos 20. Y había varios obispos en una sola iglesia o congregación. Por lo tanto, el cargo de obispo no se convertía aún en un cargo de suma autoridad, como lamentablemente comenzó a tenerlo con el paso de los siglos. Entonces, y la tarea primordial del obispo era vigilar, estar atento a las necesidades que cada congregación tenía, no estar pendiente de dar órdenes o de elegir cargos ni nada parecido. Era literalmente lo que significa la palabra obispo, vigilante, el que vigila. Entonces la idea de obispos con una jurisdicción en una provincia o país les era a los cristianos de aquella época una idea totalmente desconocida. Pero ya en el segundo siglo hallamos
lamentablemente los gérmenes del episcopado, que aparece como cosa casi general ya en el siglo III. Al lado del episcopado vemos crecer las ideas sacerdotales que producirían posteriormente una lamentable degeneración del cristianismo. La doctrina de la justificación por la fe, que es la madre de todas las libertades y fundamento de la igualdad religiosa, comenzó a ser dejada de lado. El legalismo entonces avanza y ya se nota en los escritores del segundo siglo que no entendían tan claramente como Pablo la diferencia entre el viejo y el nuevo pacto. La confusión de la ley y el evangelio y la gracia no podía menos que ser dar funestos resultados, horribles resultados, como lamentablemente los dio. La religión del Antiguo Testamento, recordemos, es ceremonial y se centraba a formar parte del sistema cristiano. O sea, si llegaba a suceder eso, si llegaba a convertir al cristianismo en una religión ceremonial, quedaba abierta, por lo tanto, las puertas al ceremonialismo. Es una religión de familia, por lo tanto, su confusión con el Nuevo Testamento ayudaba a que eventualmente se abriera un sacerdocio con potencia, con poder, como posteriormente llegó a tenerlo. Oigamos al historiador Presense, por ejemplo, que nos dice: el sacerdocio universal no se mantiene en toda su amplitud en práctica como en teoría, sino cuando el sacrificio redentor de Cristo es aceptado sin reservas como el principio de la salvación universal. Él no es el único sacerdote de la Iglesia si realmente no ha cumplido todo sobre la cruz, no dejando a sus discípulos sino el poder de asimilarse su sacrificio por la fe, para ser hechos sacerdotes y reyes en él y por él. Si todo no fue consumado por el Calvario, si la salvación del hombre no está cumplida, estábamos nuevamente, por lo tanto, separados de Dios. No teníamos ya más libre acceso a su santuario, y buscamos mediadores y sacerdotes que presenten la ofrenda en nuestro lugar. Cuando el cristianismo es mirado más bien como una nueva ley que como una soberana manifestación de la gracia divina, nos deja librados de nuestra impotencia, a nuestra indignidad, a nuestros interminables esfuerzos, a la necesidad de expiaciones parciales, que por supuesto a nada llevan. No somos ya más reyes y sacerdotes. Volvemos a caer bajo el yugo del temor servil. La jerarquía se aprovecha, por lo tanto, de todo, lo que pierde la confianza filial en la infinita misericordia, que hace inútiles todos los intermediarios de oficio entre el penitente y Dios. Esto nos decía nuestro historiador. Si los cristianos hubieran permanecido siempre con la mirada totalmente fija en la cruz del Calvario, reconociendo que fue completa y perfecta la obra que en ella consumó Cristo, no tendríamos que lamentar los males incalculables producidos por el sacerdotalismo y las jerarquías eclesiásticas que lamentablemente se adueñaron del cristianismo. A principios del siglo III, las iglesias ya habían abandonado en parte su forma primitiva de organización. Sin embargo, seguían siendo ellas las que elegían a sus ancianos, aunque a uno de estos les daban el título de obispo y le consideraban director de los demás ancianos. Pero toda iglesia, pequeña o grande, tenía aún así su propio obispo, y este era elegido no por elementos o personas extraños a la congregación, sino por la congregación misma. La constitución de las iglesias coptas, recordemos, los coptos eran los cristianos que estaban en Egipto, principalmente, nos decía que el obispo sea nombrado después de haber sido elegido por todo el pueblo y hallado irreprochable. La distinción entre los pastores y los miembros empezó a ser, lamentablemente, también más profunda. A los primeros ya se les comenzaba a llamar clérigos y a los segundos legos. Esta distinción obviamente no existía ni en la Biblia ni en los años anteriores. Es extraño que uno de los padres de la Iglesia, Tertuliano, el gran campeón de las reivindicaciones del pueblo cristiano y un firme opositor al clericalismo, haya sido el primer escritor que usó la palabra clero para designar a los que tenían cargos especiales en las iglesias, aunque no lo usó en todo sentido como lo tiene hasta el día de hoy. Pero sí menciona probablemente el primer registro cristiano de un autor hablando de clérigo, precisamente es de este documento de
Tertuliano. Después del obispo y los ancianos, los diáconos ocupan el tercer lugar entre los siervos de las congregaciones. Insisto en la palabra, siervos, todos, desde el obispo hasta el diácono, el pastor, el anciano, tenían esa connotación de siervos de la iglesia, no que la iglesia debía servirse hacia ellos. El oficio de diácono varió muy poco desde lo que aparece en las iglesias que figuran en el Nuevo Testamento. Su misión principal consistía en velar por las necesidades materiales de la iglesia, no solo obviamente en los gastos que ocasionaban sus instituciones y obreros, sino también en atender a las necesidades temporales de los miembros. Los ancianos, las viudas, los enfermos y todos los hermanos imposibilitados para el trabajo eran regularmente atendidos por las iglesias, sin renunciar a la propiedad privada, cosa que hoy en día se nos trata de hacer creer que así fue. Cada cristiano vivía no para sí, sino para todos, pero aún así cada uno tenía sus propias pertenencias. Pertenecía a los diáconos el velar por sobre precisamente toda esta correcta administración de los asuntos, a fin de que los ancianos pudiesen dedicarse única y exclusivamente a la oración y a la predicación de la palabra. Los diáconos visitaban a los enfermos y administraban los asuntos temporales. Eran hombres caracterizados por su piedad y aptitudes para este oficio. No era simplemente que alguien decidiera yo quiero ocupar el cargo de diácono y por lo tanto me lo deben de conceder. No, era un título de mérito, no de solicitud. Ayudaban en la obra espiritual con sus consejos y amonestaciones, y por supuesto se les tenía en gran estima, ya que este nombramiento venía de parte del resto de la congregación. Cuando eran consagrados a este oficio, la iglesia oraba para que el espíritu del mártir Esteban estuviese en ellos, como el manto de Elías sobre Eliseo. Otro cargo que llegó a ser de muchísima importancia fue el de los anagnostai, o lectores, quienes estaban encargados de leer las Sagradas Escrituras al pueblo cristiano. Debemos recordar que los libros eran muy escasos, obviamente, y que muy pocos sabían leer, en comparación con lo que nos toca conocer ahora. La existencia entonces de este oficio demuestra que la lectura de la Biblia ya tenía un lugar prominente en el culto cristiano y enseñanza de los miembros de la iglesia. Se exigía para ocupar este puesto una conducta, por supuesto, ejemplar. Nadie podía acercarse sin dignidad a la Biblia, y mucho menos leerla de manera pública, para así entonces poder desempeñar esta función. Las diaconisas que ya se mencionan en Romanos 16:1 eran numerosas en los siglos II y III. Su misión era para las personas de su mismo sexo, la misma la de los diáconos: visitar las enfermas, enseñar a las recién convertidas y velar sobre su conducta. Es así como el cristiano elevó a la mujer dándole una misión importante que cumplir en sus vidas. Se requería para ser diaconisa, de hecho, tener sabiduría y buena reputación tanto dentro de la comunidad cristiana como desde afuera. Por lo tanto, ya vemos aquel mito de que el cristianismo desde un principio pretendió dejar de lado a la mujer es algo absolutamente falso, sino que incluso ya se les concedía algún grado de importancia dentro de la iglesia, algo absolutamente inédito en toda religión, más aún en aquella época. Al lado de las diaconisas estaban también las ancianas, que en poco se diferenciaban, salvo en que la misión de estas últimas era más bien de carácter espiritual, mientras que las diaconisas era por sobre cosas temporales especialmente. En la mesa de la comunión los fieles depositaban sus donaciones según el Señor les había dado en su corazón para que entregaran. Estos fondos eran administrados por la iglesia por medio también de los diáconos. Tertuliano decía: cada uno como puede. Estas ofrendas libres de la piedad no se gastan o no se ocupaban en fiestas, sino que se consagran para alimentar a los pobres, los huérfanos, los esclavos viejos, para socorrer a los náufragos, a los desterrados en las minas y en las iglesias lejanas. Eso nos decía Tertuliano. Indudablemente que muchos de los pastores eran sostenidos por las contribuciones de sus miembros, pero no era costumbre fija ni general. No hay constancia de que eso haya sido tan así. La mayor parte de ellos seguían ocupándose en sus oficios y ganando así el sustento para sí y sus familias, a la vez que servían gratuitamente a las iglesias. La idea de que el ministerio cristiano es incompatible con el desempeño de un oficio secular no existía en aquella época.
era algo absolutamente desconocido. Los que dejaban su trabajo y aceptaban ser sostenidos totalmente o en parte por las iglesias, lo hacían con el único fin de estar más libres, de tener más tiempo a tiempo, o por así decirlo, de llevar a cabo su ministerio a tiempo completo y así hacer más fácil, más cómodo las condiciones de su llamamiento. Otro aspecto también que caracterizaba a estos cristianos, obviamente, era el culto, algo de lo cual muy poco se suele hablar. En el primer siglo, la Cena del Señor era el centro del culto cristiano. Los fieles se reunían con el objetivo de partir el pan y por lo tanto así compartir el recuerdo de la muerte expiatoria de Cristo. La reunión, por supuesto, debía ser necesariamente del todo fraternal. Los líderes que actuaban no asumían ningún carácter clerical ni sacerdotal, como pasó cuando ya el cristianismo pasó a ser la religión oficial, sino que se tenían a sí mismos como encargados por el Espíritu Santo para exhortar y enseñar la doctrina de Cristo. Todos tomaban libremente parte en el culto, los que ya dirigiendo la palabra, ya orando, ya indicando algún salmo o himno para ser entonado por todos. El que presidía el culto no era alguien que monopolizaba la adoración, sino que estaba ahí para cuidar del buen orden del mismo. Eso nos quiere decir que la gente por sí sola entendía que al estar alabando, adorando a Dios, ya debía tener una conducta pertinente para dicho servicio. En los siglos segundo y tercero, el culto conserva aún ese carácter, aunque ya se siente y comienza a ser amenazado, como lo decíamos anteriormente, por el clericalismo de algunos obispos y por el espíritu ceremonial legalista. La cena no era en sí un sacrificio, o como enseñó posteriormente la Iglesia romana, el continuo sacrificio sin la sangre del Calvario. Ambas especies, de hecho, nuevamente a diferencia de lo que comenzó a hacer el romanismo, ambas especies, el pan y el vino, eran tomados por todos los miembros de la Iglesia indistintamente, pues no hacían diferencia entre hermanos y hermanas. La lectura de las Escrituras era una parte importante del culto. Como no existía la división de aquellos capítulos y versículos, un invento que fue realizado por Joseph Estienne más de 1000 años posteriormente a lo que les estamos comentando, a menudo se leían entonces libros enteros por una sola reunión, mayormente si se trataba de una epístola. El Antiguo Testamento ya era recibido como divinamente inspirado, lo cual nos niega totalmente la idea de que los cristianos de los primeros 3 siglos tenían sus dudas sobre la inspiración del Antiguo Testamento, por el hecho de que ahí estaba contenida la ley. No, eso es absolutamente falso. Y si bien no se consideraban como parte de la Biblia, se aceptaban por su contenido. ¿No? Algunos textos conocidos hasta el día de hoy, como el Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé, que en algunas ocasiones eran leídos en algunas asambleas por algunos documentos antiguos que se han encontrado. Pero, insistir, nunca fueron considerados como parte de la palabra de Dios directamente revelada, en este caso la Biblia. Después de la lectura, por supuesto, seguía la predicación de la palabra, la cual era un desarrollo o explicación práctica de lo que se había leído previamente, al estilo tal vez imitando lo que se hacía siglos antes en las sinagogas judías. En los tiempos de persecución, la predicación se empleaba para dar ánimo a los hermanos, a fin de que en la hora de las pruebas se encontrasen firmes y fuertes en su fe. En épocas señaladas, en esas épocas, el discurso tenía por objeto recordar los sufrimientos y valor de los mártires y confesores. Entonces se exhortaba a imitar las virtudes de los que habían sido fieles hasta su muerte. La controversia, la discusión, el debate no les era algo desconocido, no era algo mal visto, sino al contrario, que eventualmente debía ser edificante. Se llamaban esos sermones apologéticos, que tenían por objeto enseñar a los que estaban comenzando a aprender las verdades de la fe que iban a profesar posteriormente públicamente, ya que con tanta frecuencia tendrían que defenderse ante los ataques del paganismo.
Esta clase de discursos nunca entraba en el culto propiamente dicho, sino que eran como tal vez lo que entenderíamos hoy una reunión de estudio bíblico, de estudio doctrinal, insisto, a fin de fortalecer la fe de los que estaban eventualmente sufriendo. El cántico también era parte importante del culto. Se cantaban salmos, es decir, me refiero a los salmos del Antiguo Testamento, e himnos compuestos por los cristianos y que hacían referencia más directa a las verdades de la gracia del nuevo pacto. Este hecho, el que se cantaban no solo salmos, sino también otras alabanzas posteriores, nos descarta de inmediato algo que lamentablemente se ha adueñado del pensamiento de muchos, que es la llamada salmodia exclusiva. Por supuesto, los salmos son tal vez la más bella expresión de alabanza hacia Dios que podemos encontrar, más aún por el hecho de que están en la Biblia. Sin embargo, la salmodia exclusiva en la época del cristianismo primitivo no era practicada. Era sin duda tal vez la parte más importante de la alabanza cristiana, pero no era la única, ni tampoco eran desechadas las otras. Los instrumentos musicales, en tanto por motivos prácticos como de posesión, eran desconocidos en las reuniones en las iglesias durante los primeros siglos, pero tampoco se encuentra algo que nos acredite que hayan estado prohibidos, sino que simplemente no tenían la manera de obtenerlos. O sea, era raro ya sea que en una reunión de los gobernantes del Imperio Romano hubiesen instrumentos musicales con toda la pompa, la ceremonia, el poder que ellos tenían. Bueno, cuanto más lo iban a hacer gente que estaba sufriendo persecución, como los cristianos del primer siglo. El canto, por lo tanto, era bastante sencillo, tanto en la música como en la letra. Aquí les leeré la letra de dos himnos que fueron encontrados recién a mediados del siglo XIX. Que se remontan precisamente a la época del siglo II o III y que fueron citados por un historiador de apellido Bussen. Se cree, de hecho, que son los himnos cristianos postbíblicos más antiguos que existen. Uno es llamado el himno de la mañana, que nos dice: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Te alabamos, te damos gracias, porque grande es tu gloria. Oh Señor nuestro, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, porque solo tú eres santo, único Señor, oh Jesucristo, a la gloria del Dios Padre. Amén. Este es el llamado, como les digo, himno de la mañana. Y también el otro que se encuentra es el himno de la noche, que nos dice: Hijos, cantad al Señor, cantad al nombre del Señor. Te alabamos, te celebramos, te bendecimos, porque grande es tu gloria. Oh Señor, Rey nuestro, Padre del Cristo, Cordero sin defecto que quitas los pecados del mundo. Eres digno de alabanza, eres digno de ser aclamado, eres digno de gloria, Dios y Padre, por tu Hijo en el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Como ven, eran himnos o alabanzas bastante sencillas, pero de un contenido muy profundo, de una verdadera doxología. También, por supuesto, ya era parte del culto la oración, que era, después de la predicación, la parte esencial del culto. Los cristianos se reunían no tanto para oír hablar de Dios, sino como para hablar con Dios. El lenguaje de la oración era relativamente austero, evitándose toda retórica innecesaria. Las oraciones estaban llenas, por lo tanto, del lenguaje de las Escrituras, especialmente de los salmos y los profetas. Las oraciones en sí no eran largas, evitándose precisamente vanas repeticiones, como dijo Cristo mismo. Y la oración pertenecía a toda la asamblea y era dirigida en la lengua de la congregación en donde se estuviese hablando. No era algo exclusivo como de algún idioma, como lamentablemente comenzó a suceder a partir del siglo V en adelante. Estas en general, como les digo, eran las características del culto primitivo, según resulta en los escritos de los autores de aquella época. En todo prevalecía, como podrán haberse dado cuenta, la simplicidad, la sencillez. Dios era adorado en espíritu y en verdad, sin los ritos, sin la pompa, la ceremonia innecesaria que caracterizaban
el culto posteriormente del Vaticano, y mucho menos toda la chabacanería, tal vez, ¿por qué no?, del culto del Imperio Romano, que realmente a veces era más una fiesta pagana en el sentido de con grandes comidas, con grandes diversiones, con más diversión que realmente alabanza a los dioses en los que ellos decían creer. En todo culto, antes de distribuirse el pan y el vino de la comunión, todos se daban el beso de la paz, los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres. Basta recordar esta hermosa costumbre para formarse una idea del amor que unía a todos los que eran hermanos en Jesucristo. Costumbre que espero, por supuesto, siga siendo parte de la vida de todos nosotros. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.